Ok, hermanos, damos gracias a Dios en esta mañana que podamos estar aquí reunidos para seguir con nuestras predicaciones en el libro de Apocalipsis. Seguimos en nuestro tiempo de cuarentena y en este tiempo pues mucho más cerrado de lo que nosotros habíamos esperado. Y mientras nosotros pues estamos en este tiempo, es bueno que podamos seguir meditando en el libro de Apocalipsis y todas las enseñanzas que Él tiene para nosotros en tiempos donde más que nunca estamos viendo la manera en que todas estas cosas que el Apocalipsis está hablando, pues son una realidad en nuestra vida y en nuestra sociedad. Hace poco, hace como 2 semanas, la ONU advirtió, o sea, en este caso específicamente la OMS, que pertenece a la ONU, hicieron una declaración. Y la declaración es que ellos esperaban que producto a toda esta infección que tenemos, esta pandemia por el coronavirus, nosotros vamos a estar experimentando, el mundo estará experimentando una hambruna de proporciones bíblicas. Exactamente, fueron las palabras que ellos dijeron, lo cual es muy curioso, debido a que habla tremendamente acerca de cómo el mundo está y de qué nosotros podemos esperar del mundo. Y quizás esta es la pregunta que nosotros pudiésemos estar respondiendo hoy en esta mañana. ¿Qué podemos esperar como iglesia de este mundo? ¿Qué podemos esperar nosotros que ocurra en el futuro? ¿Qué podemos esperar nosotros que ocurra dentro de unos meses? Quizás la pandemia se logre resolver, quizás nosotros estemos fuera ya de todo este problema, se encuentren una vacuna o varias vacunas, hay tantos candidatos vacunales en este mundo en estos momentos, y quizás dentro de unos meses, dentro de un año, todo esto quede en el olvido, como una pandemia que ocurrió en el 2020 que arrasó no solamente con muchas personas o afectó a muchas personas, sino que también que ha provocado una crisis que vamos a estar sintiendo posiblemente en los próximos 2 años. Pero la realidad es que nosotros, aunque la vacuna de la pandemia se encuentre, aunque nosotros podamos buscar la cura perenne de ella, estamos completamente seguros que seguirán surgiendo pandemias en el futuro. Estamos completamente seguros, aunque nosotros podamos hoy en día de alguna manera sobreponernos a una destrucción o una devastación que un ciclón o que un terremoto pueda traer a nuestras vidas, estamos convencidos que también en el futuro habrán otros ciclones y habrán otros terremotos. Todo parece que el mundo está en un ciclo donde el mundo no puede realmente deshacerse de todo lo que lo afecta para lograr vivir de una manera estable, de una manera próspera, continua y caminando finalmente hacia una estabilidad en todos los sentidos. Y lo que nos pasa en cuanto a esto es que nosotros como iglesia y como cristianos necesitamos tener expectativas claras de qué esperar. Si nosotros respondemos a la pregunta de qué esperar como iglesia en este mundo, nos va a ayudar primeramente a no tener las falsas expectativas de las cosas que este mundo puede ofrecer o qué podemos esperar de él en nuestras vidas. Nos va a ayudar también a enfocar nuestra visión y la misión de la iglesia a lo que es verdaderamente importante y bíblico. Nos va a ayudar también a mantenernos humildes y dependientes delante de Dios. Lo cierto es que a veces como iglesia tenemos falsas expectativas de nuestro lugar en este mundo. Medimos el éxito de la iglesia en términos en que el mundo mide el éxito. Nos creemos capaces de conquistar naciones y al mundo entero, pero en términos de poder e influencias terrenales. ¿Es eso lo que la iglesia debe de esperar de este mundo? Pero cuando esto pasa, ni en los países que más creemos que han logrado todas estas influencias, entonces nosotros comenzamos a preguntarnos, ¿será que la iglesia está siendo derrotada? ¿Será que nosotros estamos haciendo algo mal? ¿Qué sucede que a pesar de que predicamos el evangelio, de que las iglesias están avanzando, de que hay más cristianos que nunca hoy en mi nación o en mi barrio o en mi ciudad o en mi país, las cosas siguen tan malas como al principio? Bueno, este pasaje nos ayuda a ver estas expectativas de una manera clara. Primero hagamos un resumen de lo que hemos visto en Apocalipsis hasta este momento. Y debido a que este capítulo, en el capítulo 12 de Apocalipsis, pudiésemos de alguna manera dividir el libro en 2 partes, del 1 al 11 y del 12 hasta el 22, aquí nuevamente el libro comienza
a darnos visiones muy importantes acerca de la realidad de este mundo y de la iglesia en medio de ella. Y lo que hemos visto hasta aquí lo podemos resumir de la siguiente manera. Las cartas hablan de las presiones para comprometer la fe de los cristianos. Tenemos que enfrentar desde dentro y desde fuera de la iglesia. O sea que todas las cartas que vimos en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis nos hablaron acerca de todos esos retos, de todas esas influencias que tenemos que enfrentar como iglesia para nosotros no comprometer la fe. Los sellos que vimos nos hablan a nosotros, nos revelan que las fuerzas espirituales del maligno están desatadas en este mundo y van a afectar tanto a creyentes como a no creyentes por igual. Lógico, ellas están bajo el control del Cristo resucitado. Las trompetas demuestran que el juicio de Dios sobre una humanidad endurecida, una humanidad que aunque estén reconociendo y diciendo cosas como tendremos hambrunas de proporciones bíblicas, no son capaces de arrepentirse y de venir al conocimiento de Dios, sino que ellos persisten en su pecado y persisten en su pecado. Y en todas estas secciones, intercaladamente, nosotros vemos que el pueblo de Dios será protegido espiritualmente durante estas aflicciones. De alguna manera esto es todo lo que pudiésemos resumir del capítulo 1 al capítulo 11 de Apocalipsis. Eso es lo que nos está intentando transmitir Juan a través de estos capítulos. Del 12 al 22 nos cuestan, de hecho, la misma historia que en los primeros capítulos, pero nos explican con mayores detalles lo que los primeros capítulos introducen o están simplemente implicando. Yo quiero invitarle a buscar el capítulo 12 de Apocalipsis y vamos a leer este pasaje en esta mañana. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Una gran señal fue vista en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y en su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, grita con dolores de parto, angustiada por dar a luz. Otra señal fue vista en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba a punto de dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y ella dio a luz un hijo varón, destinado a regir todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado hacia Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, ahí donde tiene un lugar preparado por Dios para que ahí se sustenten durante 1260 días. Estalló una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles para luchar contra el dragón, y luchó el dragón y sus ángeles, pero no prevaleció ni fue hallado ya en el cielo lugar para ellos. Y fue derrotado y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora han venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su ungido, porque fue arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Y ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y despreciaron su vida hasta la muerte. Por tanto, regocijaos cielos y los que moráis en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado hasta vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Pero a la mujer le fueron dadas las alas de la gran águila para que volara lejos de su presencia, de la serpiente, al desierto, a su lugar, allí donde es alimentada por un tiempo y tiempos y medio tiempo. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para hacer que fuera arrastrada por un río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues abrió la boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los restantes de su descendencia,
los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Oremos. Padre, gracias una vez más en este día, Señor. Gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, por todas estas señales que tú nos has revelado en tu palabra para que nosotros seamos animados en medio de todo lo que estamos viviendo. Y ayúdanos a poder perseverar, Señor, en medio de todas estas cosas. En Jesús te lo estamos pidiendo, Padre. Amén. Hermanos, si nosotros pudiésemos de alguna manera resumir lo que esta parte o este capítulo 12 de Apocalipsis está transmitiéndonos, es que el pueblo de Dios debe de perseverar en su testimonio. A pesar de la persecución, pues está siendo protegido de Satanás debido a la victoria decisiva de Cristo a través de su muerte y su resurrección. Es un pasaje hermoso donde básicamente en 3 partes que está dividido nos va a mostrar la manera en que todo esto ha sucedido. Es como en el capítulo 12 es como si estuviésemos regresando al capítulo 1 de Apocalipsis. En el capítulo 1 tuvimos esta visión del Cristo resucitado y ascendido. Y aquí tenemos entonces nuevamente esta historia puesta de otra manera. Y lo que este capítulo 12, las primeras partes que nos está hablando, por supuesto, hay mucho simbolismo en este pasaje, hay muchas señales o símbolos que necesitamos entender. Y es como Juan lo entiende. Fíjense el versículo 1 del capítulo 12. O sea, una gran señal fue vista en el cielo. Juan ve una señal, algo que está apuntando a algo más profundo. Y lo primero que esta señal ve, o lo primero que él ve es una mujer. Dice que ve una mujer vestida de sol y la luna, y debajo de sus pies y en su cabeza una corona y las 12 estrellas. Después de esta escena en el templo que vemos en el capítulo 11, versículo 19, donde dice: el santuario de Dios en el cielo se abrió y en su santuario fue vista el arca de su pacto, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto grande y granizo. O sea, Juan inmediatamente que tiene esta visión del cielo que se está abriendo y de este templo de Dios, santuario que se está viendo junto con el arca del pacto, inmediatamente esto es lo que él ve esta señal que está siendo dada aquí en este lugar. Esta mujer, los versículos del 2 al 6 revelan que esta mujer es una imagen de la comunidad fiel que ha existido y existe tanto antes de la venida de Cristo como después de la venida de Cristo. Todo el capítulo 12 vamos a ver después cómo todo esto se ve en el resto del capítulo. Estos primeros versículos, esta primera parte del capítulo del 1 hasta el 6 nos van a estar hablando acerca de la manera en que Dios protege a la comunidad mesiánica contra los ataques dañinos del maligno. Si nosotros vemos la imagen que tenemos aquí de esta mujer, dice que estaba vestida de sol y la luna debajo de sus pies y en su cabeza una corona de estrella. Indiscutiblemente lo que viene a nuestra mente es aquella visión que tuvo Josué, aquel sueño que tuvo en Génesis capítulo 37, donde Israel es de una manera puesto en esta imagen como una mujer que estaba allí. Indiscutiblemente está señalando o está apuntando esta mujer a Israel y a lo que significaba la comunidad del pacto. Juan está usando la misma imagen de este pasaje en el Antiguo Testamento, desde donde el sol y la luna y las 12 estrellas representan a Jacob y sus 12 hijos. Y estos representan a las 12 tribus de Israel. Y la manera en que ella tiene corona significa que ellos están co-reinando con Jesucristo. Hemos visto ya la imagen de las coronas en las visiones anteriores que tuvimos y la manera en que hablan acerca del reinado de los cristianos. O sea que lo que Juan está viendo aquí, o esta primera señal, es esta comunidad mesiánica o esta comunidad de creyentes o este pueblo de Dios que está reinando junto con Cristo. Dice que la mujer está en dolores de alumbramiento. También puede ser aquí una alusión. ¿Se acuerdan en Génesis capítulo 3, versículo 15, o versículo 3 específicamente del 14 hasta el 16, donde habla de aquellos dolores que iba a tener cuando se hace la profecía allí? Bueno, está haciendo referencia a este pasaje allí en Génesis. En los tiempos del advenimiento de Cristo, la comunidad de creyentes estaba bajo persecución y estaba también bajo sufrimiento. Pero el Mesías vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente. Hermano, no es difícil entender el punto central de esta señal vista por Juan, la cual está apuntando
irremediablemente, inconfundiblemente hacia el nacimiento de Jesucristo. Pero no solamente por esto, hay otras evidencias en el texto que nos van a hablar acerca de esto. El versículo 3 habla acerca de que vio otra señal. Ya no es una mujer, sino que ahora hay un dragón. Dice aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en su cabeza tenía 7 diademas. Sin excepción alguna, la imagen del dragón que se usa en el Antiguo Testamento es siempre para representar a los reinos malignos que persiguen al pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, dragón es otra palabra para referirse al maligno, al monstruo marino, que simbolizan todos estos reinos malignos que oprimen a Israel. Egipto es representado como un dragón en múltiples oportunidades. Dios habla de la derrota de Faraón como un dragón marino. Al final de la historia, Dios nuevamente derrotará a este dragón egipcio. Tenemos que entender que en este pasaje, a partir de aquí, todo el trasfondo del pueblo de Dios en Egipto, todo el trasfondo de Faraón, todo el trasfondo del éxodo, todo el trasfondo de las plagas, va a estar bien embullido. O sea, vamos a ver esto una y otra vez mientras avancemos a partir de este capítulo. En este pasaje realmente en todo el libro vemos una repetición de un patrón de Egipto, aún una repetición de las plagas que los vimos en las 7 trompetas, lo vamos a ver en las 7 copas, los 7 cuernos del cordero, o sea, los 7 cuernos de la misma manera que tenía estos 7 cuernos, este número de 7 cabezas y 10 cuernos que tiene esta bestia, habla también de algo completo, o sea, es la personificación de la maldad. Es la maldad en toda su expresión, en todo lo que puede hacer, de la misma manera que hablaba de la perfección de Jesucristo y de la gracia de Jesucristo. Los 10 cuernos son los vistos en la bestia de Daniel, capítulo 7. Las 7 diademas en su cabeza representan coronas donde el maligno hace reclamos falsos de su soberana autoridad universal. En otras palabras, hermanos, este dragón es una imitación, o es alguien que quiere usurpar el verdadero poder y lugar de Jesucristo, el cual es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y cual realmente está reinando sobre todas las cosas. La imagen de este dragón, como sigue adelante en el versículo 4, arrastrando la tercera parte de todas las estrellas del cielo, es una alusión a la profecía en Daniel capítulo 8. Dice que creció hasta el ejército del cielo e hizo caer a la tierra parte del ejército de las estrellas y los pisoteó. Y aquí pudiese darnos una idea, o puede esta interpretación puede estar un poquito más complicada, pero no obstante estas estrellas aquí están identificadas en Daniel 12:3 con el pueblo de Dios, específicamente con aquellos que son oprimidos dentro del pueblo de Dios. Y en su rebelión y en su ataque, el maligno perseguirá y oprimirá al pueblo de Dios. De alguna manera están representando al pueblo de Dios que está siendo perseguido, que está siendo oprimido por el dragón y por todo lo que él está haciendo. Dice que el dragón se paró delante de la mujer, ahí en versículo 4, que estaba a punto de dar a luz a fin de que devorara a su hijo cuando ella diera a luz. La intención del dragón no es solo destruir al pueblo de Dios, sino destruir al mismísimo Mesías. Y fíjense cómo en esta pequeña porción, en esta pequeña línea de pensamiento nos está hablando de todo el ministerio terrenal de Cristo y cómo Satanás hizo todo lo posible por eliminar a Cristo. Hizo todo lo posible por matar a Cristo, cosa que finalmente logró en la cruz, donde parecía que había tenido éxito. Pero miren cómo termina este pasaje diciendo: y ella dio a luz a un hijo varón, destinado a regir todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hacia Dios y hasta su trono. Aquí está hablando específicamente de la ascensión de Jesucristo, y está hablando, por supuesto, incluye la resurrección de Jesucristo. En todo este énfasis de persecución hacia Cristo, y cuando Cristo muere en la cruz, Cristo es arrebatado hacia el cielo y entonces ahí se le da una corona para reinar. ¿Por qué podemos asegurar que está hablando de Cristo? Bueno, el versículo 5 cita un salmo, Salmo 2, y habla acerca de este salmo, versículo 9 específicamente, donde dice que está
destinado a regir todas las naciones con vara de hierro. Y cuando le vemos el contexto en el Salmo 2 y todo lo que habla el Salmo 2 es un salmo mesiánico, y en el contexto del Salmo 2 está hablando específicamente acerca de la profecía de Jesucristo viniendo a reinar sobre todas las naciones. Así es que nuestra interpretación de que este es el Hijo de Dios, de que este es Jesucristo, al cual Satanás le ha hecho guerra, pero que ha sido arrebatado hacia el trono de Dios, pues entonces tiene buen apoyo en todo lo que está hablando este pasaje y también el pasaje que está citando del Antiguo Testamento. Dice que la mujer huyó al desierto y ahí va a ser un lugar preparado por Dios para que sea sustentada durante 1270 días. Es bueno hacer un paro aquí y pensar en estos 1260 días. ¿Qué tiempo es este? Ya esto lo hemos visto anteriormente. Pasaje anterior que el pastor Rubén estuvo predicando hablaba acerca de estos días, quizás de otra manera. Pero cada vez que usted vea estos 1260 días, 42 meses o tiempo y medio tiempo, es la misma cantidad de tiempo. Son 3 años y medio. Y es la misma cantidad de tiempo. Se está refiriendo al mismo evento, lo que va a ocurrir en este tiempo. Y lo curioso es que esta mujer huye al desierto a un lugar preparado para que la sustenten allí durante estos 1260 días. Recordemos que la mujer, habíamos dicho que representa la comunidad de la fe. Lo que ahora en la época, o sea, no en la época del Antiguo Testamento, sino en la época mesiánica. Si bien la mujer de los versículos 1 hasta el 4 está representando al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, a partir del versículo 6 empieza a representar al pueblo de Dios después de la resurrección. Aquellos que han creído en el Mesías, aquellos que creen en Jesucristo. Y este tiempo, o ellos viviendo en este tiempo, pues ella va a estar siendo perseguida. Huye al desierto. Esto es una alusión a Israel cuando fue al Éxodo, cuando estuvo en el desierto, huyó al desierto y allí en el desierto fue protegido y fue alimentado por Dios, ¿verdad? Todos recordamos la historia en el desierto, todos recordamos el maná en el desierto, todos recordamos el agua de la roca, todos recordamos que durante 40 años Dios estuvo sosteniendo a su pueblo en el desierto. Si nosotros pensamos en el desierto de una manera práctica, no es un buen lugar. Es un lugar inhóspito, es un lugar peligroso y es un lugar donde la provisión de comida y de agua es difícil de encontrar. Sin embargo, este es el lugar que Dios tiene preparado para su iglesia que vaya al desierto en este tiempo determinado, este tiempo establecido en Daniel. De hecho 7:25 al 2:7 habla de este tiempo que comienza con la ascensión de Cristo, continúan hasta su regreso y esto representa una cantidad de tiempo limitada, 3 años y medio, quizás de alguna manera evocando los 3 años y medio de ministerio de Cristo en la tierra, donde tuvo que estar ministrando de alguna manera y enfrentar la oposición del diablo que lo llevó hasta el punto de la muerte en la cruz. Y es aquí donde este tiempo está diciendo la mujer va a ser sustentada en el tiempo en el que esté pasando por estas dificultades. Hermanos, este pasaje nos resume en estos primeros 6 versículos cómo Dios ha estado llevando a cabo su plan a través de su tiempo, protegiendo a su pueblo, primero en el Antiguo Testamento, después protegiendo al Mesías durante su vida y su ministerio terrenal, finalmente preparando un lugar para la iglesia donde ella pueda estar protegida, pueda ser alimentada durante el tiempo de la fiera persecución que el maligno ha desatado sobre ella y sus seguidores, hasta que Cristo regrese por nosotros. Nosotros no tenemos que temer al maligno ni sus ataques. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento fue protegido por Dios y fue liberado de la destrucción completa por el maligno. Cristo, el Mesías, vino y fue protegido por Dios y fue liberado de la destrucción total del maligno. Nosotros se nos ha prometido lo mismo. Nosotros estamos protegidos también de todo esto, pero quizás se pregunte, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo podremos nosotros pasar o perseverar
en medio de tanta persecución, de tanto sufrimiento, de tantos problemas, de tantas catástrofes, de tantas pandemias. Hay una manera que es posible. Y la manera, lo explica en los versículos del 7 hasta el 12, es a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo que los santos podemos resistir el ataque de Satanás. Solamente a través de esto. Dicen los versículos, los eventos que ocurren del 7 al 12 son la contraparte de lo que está ocurriendo en la tierra del 1 al 6. Es lo que está ocurriendo en la tierra y lo que está ocurriendo en el cielo. ¿Ok? Lo que Juan no nos tiene que contar uno detrás de otro, por supuesto. Y Juan nos está dando aquí toda esta idea de todo lo que está ocurriendo en el cielo, que en esta guerra. Lo que vemos aquí es lo que pasa en el cielo debido a la victoria de Cristo y a la resurrección. Ya que su resurrección es el comienzo de su reinado en el cielo y en la tierra, el versículo 8 habla de la derrota del dragón y sus ángeles. Miren cómo dice, pero, o sea, el 7, estalló una gran guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles para luchar contra el dragón, y luchó el dragón y sus ángeles, pero no prevaleció ni fue hallado ya en el cielo lugar para ellos. Aquí hay varias profecías que hablan de esto. Isaías habla de esto y es curioso la manera en que Isaías habla de esto, la manera incluso en que Daniel retrata esto de que no fue hallado lugar en el cielo. Usa una palabra que significa que no se halló rastro alguno de ellos en el cielo. Satanás y sus demonios son completamente tirados a la tierra. Hermanos, recordemos, tenemos un libro en la Biblia que nos habla acerca de quién es este dragón y de lo que él es capaz de hacer. Y vamos a verlo en un minuto. Dice, no prevaleció y no se halló lugar para ellos allí. Dice, fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto es un resultado directo de la victoria de Jesucristo en la cruz. El diablo ha sido arrojado del cielo. Ya no puede llegar delante de la presencia de Dios como en los tiempos de Job y pararse delante de Dios y empezar a acusar a todos los cristianos. ¿Saben? A todo su pueblo. Y de alguna manera esa es su función. Él es acusador, eso es lo que hace. Este pasaje nos identifica directamente a este dragón. Es el mismo dragón, que es la misma que la serpiente antigua, la de Génesis capítulo 3, ¿verdad? Que es el diablo, que es Satanás. Su nombre significa adversario, aquel que se opone, ¿verdad? A lo que Dios dice, o de hecho a lo que Dios está haciendo en este mundo. El maligno, de la misma manera que el maligno echó injustamente estrellas hacia la tierra, ahora el mismo maligno sufre el mismo castigo. Esta serpiente antigua, este calumniador, ha sido derrotado y ha sido echado al cielo. Él calumnia a Dios al cuestionar los motivos del mandamiento cuando engaña a Eva. Adán y a Eva, haciéndose creer que su desobediencia no tendría consecuencias. Pero en este capítulo 12, la muerte y la resurrección de Jesucristo trae como resultado la disminución drástica del rol del maligno como calumniador y engañador. De hecho, es tan drástica que ya él no puede llegar delante de Dios y acusarte, hermano. Porque él sabe que la sangre de Cristo pagó por tus pecados, por mis pecados, por los pecados de todos aquellos que hemos entendido y hemos llegado a abrazar y a dar nuestra fe a Jesucristo. Y esto es lo que más le tiene a él, o lo detiene en este sentido. Dice que inmediatamente que esto ocurre, cuando todos estos eventos celestiales ocurren, dice que oí una gran voz en el cielo que decía: ahora han venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su ungido, porque fue arrojado el acusador de nuestros hermanos y el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Eso es lo que Satanás hacía, acusarnos día y noche delante de Dios. Pero dice, ha venido la salvación. Y no solamente la salvación, y el poder y el reino de nuestro Dios. Yo sé que nosotros esperamos y anhelamos el reinado futuro
de Jesucristo. Y todos estamos esperando que Cristo venga definitivamente en su segunda venida y aplaste completa y definitivamente al diablo y lo mande para su lugar y nosotros podamos reinar en eterna paz y armonía con Dios. Pero desde que Jesucristo resucitó y ascendió a los cielos, miren cómo este pasaje está hablando en tiempo presente, ahora han venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su ungido. Hermanos, Jesús está reinando hoy. Él está reinando en este mundo y en este universo. Su reinado comenzó cuando Él murió y resucitó y Satanás fue echado del cielo. Ya no hay lugar, no hay rastro. Cuando nosotros lleguemos al cielo, si usted manda a un investigador al cielo, el más famoso, el más bueno, manda a Sherlock Holmes si quiere, para que investigue y averigüe acerca de Satanás, ¿saben qué? No hay rastros. Ha sido expulsado completamente, ha sido echado completamente. La soberanía pertenece a Jesucristo. Él es el Rey, Él es el poderoso. Él, de una manera completa, desterró a Satanás del cielo. Ya no hay quien acuse a los escogidos de Dios. Ya no hay quien acuse a aquellos que han venido a la fe en Jesucristo. No hay nadie que pueda hacerlo. Y el versículo 11 da las razones, la virtud por la cual ellos vencieron. ¿Cómo fue que ellos pudiesen vencer? ¿Cómo fue que ellos lo lograron hacer? Dice el versículo 11, y ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y despreciaron su vida aún hasta la muerte. Hermanos, esta victoria decisiva es a nuestro favor. Esto ha ocurrido primero a través de la sangre de Jesucristo. Si tú y yo somos vencedores, si en el cielo no hay rastros de Satanás, si todo lo que nosotros entendemos y comprendemos ha sido derrotado porque la misma muerte fue derrotada por Jesucristo en su resurrección, entonces es solamente en base al sacrificio de Cristo que tú y yo podemos vencer. De hecho, esa es la base por la cual Miguel y sus ángeles pudieron echar a Satanás del cielo una vez que Cristo había resucitado. Y en lo segundo es por el testimonio de su palabra. Nosotros necesitamos seguir predicando su palabra hasta el punto de la muerte si es necesario. Esto incluye todo lo que pueda pasarnos antes. El énfasis aquí es que nosotros vencemos porque Cristo nos ha limpiado y nosotros seguimos venciendo cuando seguimos testificando el mensaje de Jesucristo en la cruz y al mundo, resistiendo todo ataque, todo obstáculo, todo sufrimiento y toda oposición que podemos encontrar en el camino. Por esta razón, el establecimiento del reino del Cordero, dice en el versículo 12 lo que está ocurriendo. Por lo tanto, regocijaos cielos y los que moráis en ellos. Hermanos, todos los que están en el cielo, todos los que moran en el cielo pueden regocijarse completamente. Y pueden regocijarse porque Satanás ha sido arrojado. Por esto tiene otras consecuencias. Miren la segunda parte del versículo 12. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo que ha bajado hasta vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Esta es la razón de este establecimiento. Sí, hermanos, en esta tierra, en el tiempo de la iglesia, estos últimos tiempos, la iglesia ha estado bajo persecución. Los cristianos han estado muriendo como testigos fieles del Cordero, una oposición atroz que ha sufrido y se seguirá sufriendo, pero Satanás y sus huestes serán también un día finalmente derrotados y los que santos serán reivindicados. El futuro es el aliento que nosotros tenemos para seguir viviendo en este entonces. Pero ¿qué sucede entonces debido a todas estas cosas? ¿Cómo podemos nosotros entender aún todo esto? Bueno, los versículos del 13 hasta el 18 nos dan entonces otra visión de lo que va a ocurrir.
o la misma visión de lo que va a ocurrir con un poco más de detalle. Y es que como resultado de este Cristo que ha vencido, Dios sigue protegiendo a su pueblo en medio de la persecución. A partir del versículo 13 dice: cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Pero a la mujer le fueron dadas las alas de la gran águila para que volara lejos de la presencia de la serpiente, al desierto, a su lugar, ahí donde es sustentada o alimentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Una vez más, el dragón sigue persiguiendo a la mujer. El dragón intentó matar al Mesías, no pudo matar al Mesías. De hecho, mató al Mesías, pero su muerte se convirtió en su gran victoria y en su gran poder. Fue lanzado del cielo, sabe que le queda poco tiempo y entonces emprende ahora una persecución atroz contra aquella comunidad de redimidos que quedan en la tierra. Fíjense cómo habla ahí la manera en que pone cómo es que él está persiguiendo. Dice que él había sido arrojado, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón, pero dice que le fueron dadas las alas de las águilas. Otra imagen, nuevamente, que nos remonta a nosotros al tiempo del Éxodo. Cuando vemos cómo Deuteronomio ve el tiempo del Éxodo, cómo ve que esto ocurrió. Y en Éxodo 19:4 habla de alas de águila que Dios había cargado a su pueblo. Los había transportado en el desierto en alas de águila. Y le está diciendo, esto mismo va a ocurrir. La iglesia es tratada aquí o retratada como el Israel de los últimos tiempos, tomando el rol de Israel y siendo protegida por Dios de la misma manera Israel lo fue en el desierto. Hermanos, Dios fortalecerá y alimentará a la iglesia en su éxodo a través del mundo. Él lo ha hecho. Él lo continúa haciendo. De hecho, Él lo va a seguir haciendo, proveyendo maná en el desierto. Juan 6, del 31 al 58, afirma que la presencia de Cristo fue el principio del cumplimiento de los últimos días, prometiendo maná. La idea es que Dios alimentará y Dios proveerá para su pueblo en el desierto, que este mundo significa para Él, lo protegerá. La serpiente dice que arrojó de su boca agua como un río para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Y esta es una imagen que hemos visto ya varias veces en Apocalipsis, ¿verdad? Cada vez que algo sale de la boca de alguien, son metáforas que Juan está usando como armas saliendo de la boca. Y en este caso específicamente habla acerca del diablo y sus agentes que engañan a las personas. Esta idea está reforzada en el mismo versículo 13, porque usa el término de serpiente, que fue la que engañó a Eva en el jardín del Edén. Entonces, una de las cosas que el diablo va siempre a intentar hacer es destruir a la iglesia desde adentro. Él manda a sus ángeles a que se infiltren, a sus demonios a que se infiltren dentro de la iglesia como agentes satánicos. Se disfrazan de falsos maestros para engañar y comprometer la fe de la iglesia. Y eso no es nuevo. Solamente tiene que leer las cartas del Nuevo Testamento. Pablo escribiendo acerca de todos los falsos maestros que ya tan temprano como en el año 50 o 60, 30 años después de la resurrección de Cristo, ya todos estos falsos maestros estaban infiltrados dentro de la iglesia. Ya estaban llegando para engañar desde adentro a la iglesia. Nosotros como iglesias tenemos que estar bien alertas en cuanto a esto. Desde afuera va a usar la persecución para intentar destruir también a la iglesia. Pero dice que la tierra ayudó a la mujer. La tierra abrió su boca y se tragó el río. Es otra imagen del Antiguo Testamento. Hermanos, todo es increíble cómo Juan usa todas estas imágenes del Antiguo Testamento. ¿Recuerde usted cuando en el Antiguo Testamento la tierra fue abierta y se tragó a alguien? Números, capítulo 16, versículos 31 al 32. Dice que la tierra se abrió y se tragó a Coré y a todos los que estaban con él, que de hecho se habían rebelado contra el liderazgo establecido por Dios. Y Dios protegía a su iglesia y a su pueblo simplemente destruyendo a esos falsos maestros. Eso es parte de una exhortación. Pablo usa este mismo pasaje y usa esta misma alusión a Números para decirle a Timoteo, no te preocupes por los falsos maestros, porque Dios
los va a juzgar a ellos. La idea es que Dios protegerá a su iglesia de falsos maestros y de engaños. De hecho, la iglesia lleva más de 2000 años en la tierra. ¿Cuántas herejías han surgido? Estudie la historia de la iglesia y usted verá cuántas ideas locas, cuántos engaños, cuántas maneras de echar por tierra el mensaje apostólico de la cruz del Evangelio. Y la iglesia ha sobrevivido a todas y cada una de estas cosas. Hermanos, Cristo, Dios, sigue protegiendo a su iglesia en estos tiempos, como lo hizo también en el pasado. Finalmente, ya la última parte de este pasaje, versículo 17, dice: el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los restantes de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Debido a que el dragón no puede destruir la iglesia de Jesucristo, emprende su guerra ahora contra el pueblo de Dios, contra cristianos individuales, arremete contra todos personalmente, contra todos aquellos que guardan el testimonio de Jesucristo. Lo que nos promete, o lo que nosotros vemos, no lo que nos promete, sino la realidad y la expectativa correcta y certera de lo que nosotros como iglesia y como cristianos podemos esperar en este mundo por mantener el testimonio de Jesucristo. ¿Saben qué cosa es? Persecución. Persecución. El diablo fue echado del cielo. El diablo no puede destruir a la iglesia porque Dios la está protegiendo. Entonces va a cada uno de los restantes de su descendencia. Fíjense cómo lo especifica al final del versículo 17. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Hermanos, no se asombre si usted es atacado. No se asombre si está sufriendo por ser cristiano. El dragón, debido a que ha sido derrotado en la cruz por el Cordero, debido a que sabe que tiene poco tiempo, debido a que no ha podido derrotar a la iglesia porque Dios la protege, ha venido con toda su furia a perseguir a todos y cada uno de los que mantienen el testimonio de Jesucristo. Concluyo en esta mañana. Esta señal que Juan vio en el cielo es de extrema ayuda para nosotros en el sentido que nos da un tono realístico de lo que la iglesia debe de esperar en este tiempo. En el tiempo en que a ella, la iglesia, se le ha confiado el rol de Israel en el Antiguo Testamento, de ser testigos de Dios, creador del cielo y de la tierra. Y a pesar de que tenemos promesas de triunfo para el pueblo de Dios, este triunfo no será de la manera en que el mundo lo ve, ni será cumplido finalmente en este mundo ni en este tiempo. Iglesia, necesitas despertar de la idea de cualquier cosa que te hayas hecho en tu mente de que de alguna manera los cristianos van a triunfar en este mundo y van a reinar y van a conquistar naciones y van a transformar todas las naciones. ¿Saben qué? No ha pasado en 2000 años. Y han habido muchos países en los cuales el evangelio ha llegado y supuestamente ha penetrado profundamente y ha cambiado. Usted incluso puede pensar, y muchos miran a Estados Unidos como el país bendecido por Dios o el país de Dios, y ahí muchos cristianos tienen en su mente una confusión tremenda de que no identifican a su país con el pueblo bendecido. ¿Y saben qué? Si usted mira la iglesia hoy en Estados Unidos, si usted mira lo que está sucediendo, la iglesia está sufriendo un gran revés en Estados Unidos hoy en día. A nivel gubernamental, a nivel social, en todo tipo de nivel. Usted dice, ¿cómo es posible? La iglesia está perdiendo. No. Solo si usted tiene expectativas erradas de qué esperar de la iglesia, pensará eso. Pero si usted entiende lo que Dios está haciendo y la manera en que Dios triunfa y la manera en que Dios conquista reinos, no tiene nada que ver con poder económico, no tiene nada que ver con poder militar, no tiene nada que ver con
influencia o poderío social. Tiene que ver con un evangelio que a través del sufrimiento y una iglesia que a través del sufrimiento y la perseverancia sigue fiel a su fe. Entonces, ¿cuáles deben ser nuestras expectativas como iglesia y como cristianos en este mundo? Les resumo 4 expectativas claras que podemos sacar de este pasaje. Primero, el dragón nos va a perseguir furiosamente. Lo primero que necesitamos tener en cuenta es que estamos en una era donde el dragón, la serpiente antigua, el diablo, está reinando de alguna manera en este mundo. Ha desatado una furiosa guerra en contra de la iglesia y de los cristianos. Hermanos, estamos bajo el constante ataque del maligno. Nuestras defensas no pueden bajar. Nuestros centinelas tienen que estar atentos, siempre velando por los engaños que pueden venir de agentes infiltrados, entiéndase, falsos maestros, y resistiendo la persecución que viene de afuera, del mundo, de las estructuras gubernamentales, que sabemos que en el fondo es Satanás y sus huestes liderando. Segundo, algo realístico que usted puede esperar es que el Cordero ya ha vencido. Y en virtud de esto, nosotros hemos vencido con Jesucristo. Satanás ha sido expulsado del lugar donde podía acusar a su pueblo. La sangre del Cordero nos ha limpiado. Y al final de los tiempos el dragón será derrotado completamente y nunca más nos va a poder atacar. Ahí llegaremos al final del libro de Apocalipsis. La iglesia, hermanos, estamos en este tiempo en el desierto. Entiéndase, en el mundo. Este es el desierto espiritual en el que Dios nos ha puesto. No es el lugar prometido. No es donde reinaremos con todo esplendor. Estamos en camino hacia la tierra prometida. Entiéndase, la nueva creación. Ahí termina Apocalipsis. En ese camino. Pero todavía, por un tiempo, otro tiempo y medio tiempo tenemos que esperar, o por 1260 días o por 42 meses, por el tiempo que Dios ha señalado. Vamos a estar en este mundo y necesitamos perseverar en el testimonio. Finalmente, en medio de este desierto en el cual Dios nos ha preparado un lugar y nos ha protegido en ese lugar, Dios protege a su pueblo. Dios ha protegido y continuará protegiendo a su pueblo. La supervivencia de la iglesia en este tiempo depende completamente de Dios. Él nos protege, Él nos cuida, Él nos provee en medio del desierto de la misma manera que lo hizo con su pueblo en el desierto hace miles de años. Por lo tanto, mi hermano, aférrese al testimonio de Jesucristo. Entienda que esto le va a costar mucho. Le va a costar sacrificios personales. Le va a costar sacrificios familiares. Le puede costar persecuciones. Le puede costar hasta cárcel. Le puede costar bochorno público, desprecio de adentro y de afuera. Pero aférrese a Jesucristo al punto de morir si es necesario. Esos son los que describe aquí en el capítulo 12. Esta es una expectativa bíblica y real de lo que nosotros podemos esperar como iglesia y cristianos en este mundo. Gracias sean dadas a Dios por su victoria y por su protección en Cristo. Oramos. Padre, gracias te damos una vez más en este día, Señor. Gracias por esta tu palabra. Gracias porque la victoria de Jesucristo ha hecho posible que nosotros hoy podamos perseverar en medio de tanta persecución, en medio de tanta confusión. Señor, sigue protegiéndonos. Ayúdanos para seguir perseverando, Señor, hasta la muerte de ser necesario. Danos sabiduría y no permitas que nos corrompamos y nos comprometamos con este mundo. En Jesús, amén.